Bueno, Silvia Torres Carbonell es directora del Centro de Emprendimiento del IAE Business School de la Universidad Austral en Buenos Aires. Ella también es una de las investigadoras principales de este estudio. Nos acompaña desde Buenos Aires. Hace tiempo no hablamos, Silvia, un gusto volverte a ver. Y por supuesto, la primera pregunta, ¿qué más dejó claro este informe sobre el impulso emprendedor, el escenario para emprender durante la crisis? Bienvenida. Gracias, Gabriela, ¿cómo estás? Lo más interesante que surgió de este estudio, que en muchos países ya cumple 10 años, o cumplió, perdón, 10 años en el 2009, fue que la percepción generalizada sobre la existencia de oportunidades a nivel mundial bajó en general, y esto por supuesto es producto de la crisis, si bien las tasas de actividad emprendedora que mide el comienzo de nuevos negocios subió levemente y en algunos países subió en forma importante. Pero en la región que nos convoca, o sea, en Latinoamérica, esa tasa de percepción de oportunidades no bajó, así como bajó notablemente en Estados Unidos y Unión Europea, que casi el 30% de baja respecto a esa percepción. En Latinoamérica se mantuvo prácticamente estable, con subas importantes en esa percepción en países como Brasil, en Chile y en Colombia, con sí disminuciones en Argentina, entre otros países. Esto nos está hablando en general que si bien hay una disminución de la percepción generalizada para encontrar oportunidades, por el otro lado hay más emprendimientos y esto nos lleva a una segunda interpretación. Subieron en general los emprendimientos por necesidad. El informe que tú mencionabas sobre Estados Unidos de Kauffman Foundation es muy representativo y se verifica también en el informe GEM, porque en Estados Unidos la tasa de actividad emprendedora, o TEA, subió del año pasado del 2008 al 2009 del 5 al 8%. Pero muchos de esos emprendedores lo hicieron justamente porque habían perdido sus empleos o porque estaban disminuyendo sus ingresos. Ahora, me parece que esto es un primer punto importante. Dentro de ese primer punto, Silvia, el tema de la restricción, el acceso al crédito en un país como Estados Unidos, es una muy buena noticia que aumentó el número de emprendedores por necesidad, pero las condiciones para emprender no fueron las mejores. Exactamente, y esto es importante señalarlo. La inversión informal, que es la que generalmente otorga el capital inicial o capital semilla a los emprendedores, tuvo una leve disminución. La que tuvo una disminución mucho más importante fue el capital de riesgo, el venture capital, que es el que es necesario para impulsar los emprendimientos de alto impacto. De hecho, la inversión ángel, que es ese primer capital, o la de los fundadores y sus familias, tuvo una disminución menor. Y por eso es que pudieron empezarse muchos de estos emprendimientos por necesidad, que son, por otro lado, emprendimientos que requieren un menor capital inicial. En cambio, para los emprendimientos de alto impacto, que son, según el GEM, aquellos que van a crear mayor cantidad de empleo, porque de alguna manera esa es la manera en que medimos qué impacto van a tener luego sobre el PBI, estos emprendimientos de alto impacto se han visto mucho más complicados porque son los que necesitan ese capital incremental, que es el que generalmente aporta el capital de riesgo. Y dada la crisis financiera, sabemos que esto ha disminuido tanto en Estados Unidos como en general en muchísimos otros países. Bueno, si subió el número de emprendedores por necesidad o emprendimientos por necesidad y el capital formal no estuvo allí, yo te preguntaría, la tendencia de éxito o la posibilidad de éxito de muchos de estos negocios, ¿cuál es, Silvia? Bueno, es incierta, yo diría. Pero aquí creo que también es importante señalar la diferenciación de los países. Nosotros en el GEM dividimos a los países de acuerdo a la tipología de Porter. En los países menos desarrollados, donde la tasa de actividad emprendedora creció mucho por necesidad y creció en forma general, pero fueron menor afectados por la crisis financiera, creo que esos emprendimientos van a subsistir, por supuesto, con un menor impacto en el PBI. En los países en desarrollo, que son los que llamamos en eficiencia, donde la tasa de actividad emprendedora no creció sustancialmente, pero de alguna manera se transformó de oportunidad a necesidad, esos son países en donde vamos a tener que estar muy encima, digamos, o trabajando mucho desde las políticas de Estado
para ayudar a que esos emprendedores por necesidad descubran las verdaderas oportunidades y tengan ese capital incremental. Yo creo que ahí los gobiernos, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, deberían empezar a pensar que parte de este auxilio financiero lo deberían transformar en capital para estos emprendimientos de alto impacto, que son los que ya sabemos en épocas anteriores de crisis de la humanidad o digamos en los últimos siglos han generado los cambios sustanciales que surgen después de una crisis. Bueno, seguimos charlando con Silvia Torres Carbonell desde Buenos Aires sobre lo que fue la actividad emprendedora en momentos de crisis, pero pasábamos al tema de las políticas de Estado. Silvia, América Latina tuvo un mejor desempeño durante la crisis, digamos que la llevó mucho mejor que los países desarrollados. Pero ahora viene el reto en ese escenario de crear ese ambiente para emprender con éxito. ¿Qué políticas de Estado se necesitan en la región? Bueno, fundamentalmente creo que lo que se necesita es recrear un clima de negocios favorable al desarrollo de nuevos empresarios, entendiendo al emprendedor como germen de actividad empresaria. En ese sentido, todo aquello que tienda a quitar las barreras y cargas burocráticas, administrativas, la falta, digamos, a quitar lo que es la pesada carga, por ejemplo, sobre el sistema laboral, todo aquello que promueva esta flexibilidad para que estos nuevos emprendedores que hoy, a diferencia de otras épocas de la historia, tienen acceso a las mejores tecnologías, sobre todo por los enormes cambios y por el acceso que se tiene a través de las telecomunicaciones y de Internet, estos nuevos emprendedores que son los que van a estar cambiando industrias puedan desarrollarse libremente, digamos. Esto no implica trabajar solamente no estoy hablando de subsidios, estoy hablando de facilitar la creación de nuevas empresas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con transferencias de tecnología, lo que tiene que ver con políticas de gobierno que favorezcan el acceso a toda la infraestructura física y comercial que un emprendimiento necesita. Estoy hablando de fondos que macheen el capital privado para asumir parte del riesgo que tiene todo nuevo emprendimiento y que promuevan estos emprendimientos de alto impacto que la región necesita, que por el otro lado está mostrando que existen enormes oportunidades. Es un momento único para nuestra región. Hay enormes oportunidades, el mundo nos está mirando con avidez para ver cómo las capturamos, y yo creo que va a depender en este caso mucho de la política de los gobiernos, porque los latinoamericanos en general, y esto lo prueba el YEM en los 10 años que llevamos estudiándolo, son naturalmente emprendedores, creativos e innovadores, a lo mejor producto de nuestra historia, producto de las crisis que se han vivido, pero necesitan que el contexto los acompañe. Ahora, otro de los temas de los que se habla poco, pero parece un pedido incesante de los emprendedores ya exitosos que tienen negocios en la región, en distintos países, es que también hace falta esta política que sea regional en temas como código fiscal, requisitos para las compañías para abrir compañías o subsidiarias en estos otros países. Sobre este particular, ¿qué me dices? Tengo un minuto. Creo que eso es clave. Yo creo que cuando nuestros gobiernos entiendan el potencial que tendría el actuar como regionalmente, facilitando y de alguna manera articulando y consolidando estas políticas y estas regulaciones, esto tendría un enorme impacto. Se está hoy hablando de la posibilidad de que nazcan estos emergent giants, que son compañías multinacionales nacidas de países emergentes. Y la región tiene la enorme potencialidad de tener compañías multinacionales o multirregionales nacidas de países emergentes como los que son de Latinoamérica, y yo creo que la vocación de los emprendedores es la de integrarse regionalmente, lo veo permanentemente. Los emprendimientos de alto impacto no piensan en su país como mercado, sino en el mundo, pero necesitan que haya políticas de nuestros gobernantes que vean esto y que se den cuenta de la importancia que tiene trabajarlo desde las políticas regionales. Porque ellos tienen la llave para crear una parte importantísima de esas condiciones para emprender. Silvia, gracias por este análisis y por tu tiempo. Saludos. Gracias, Gabriela. Ella es Silvia Torres Carbonell, directora de este Centro de Emprendimiento de la IAE Business School en la Universidad Austral en Buenos Aires, autora también, una de ellas, del reporte de Emprendimiento Global.